Bueno, vamos a continuar con la clase de relaciones humanas. Ya hemos adelantado unos términos que han sido muy importantes. Ustedes han intervenido también en alguna explicación, pero es oportuno que estos conceptos que hemos visto sean integrados. ¿Qué quiere decir eso? Ser integrado quiere decir que cada uno tenga un significado en relación con el otro, de manera tal de que nosotros podamos entender cuál es la temática central. El tema central que involucra las relaciones humanas en esta clase de hoy es hablar de los recursos humanos, cuáles son los resultados de los recursos humanos y la finalidad de llegar a un proyecto innovador que, por esta especialidad de taller que es específica de las relaciones humanas, se trata de que el joven o el adulto promueva la capacidad propia para llegar a establecer o crear un emprendimiento propio. Bien, los recursos humanos son una parte de las relaciones humanas. Está vinculado a la parte empresarial, a la economía y al factor de las relaciones humanas entre sí. Cuando hablamos de recursos humanos, necesariamente tenemos que remitirnos al concepto de organización y al concepto de institución. ¿Qué se entienden ambos conceptos de relación? Quiere decir que hay un espacio físico creado y determinado para tal fin que responde a un trabajo particular, a una empresa particular o a una industria particular o a una organización destinada para tal fin, justamente para evaluar cómo es el trabajo y cómo es el manejo del producto final que va a tener su concreción luego de la materia prima. Todos los que intervengan en una empresa o un emprendimiento, el factor de los recursos humanos es muy importante, ya que con la ausencia de esto no se puede concretar la finalidad como corresponde. Quiere decir que en toda institución tiene que haber una organización previa que establezca en un organigrama, en un esquema de contenido, cómo van a ser las funciones de cada uno de los que intervengan en ese emprendimiento o en el manejo de esa institución. Por lo tanto, van a haber funciones por un lado y personas que desempeñan una tarea o una labor por el otro. Y finalmente habrá un departamento en relaciones humanas que es específicamente el recurso humano que va a entender sobre el enlace entre aquello que trabaja en una empresa misma en sí. Cuando hablamos de recursos humanos, los conceptos que nacen en una organización, en una institución, son llevar a cabo ya los emprendimientos que han sido previamente establecidos. Estos emprendimientos ya existen, por lo que si hay una innovación o hay una creación de uno nuevo, en este caso vamos a hablar de un proyecto que la misma empresa o la misma institución puede llegar a crear, a partir de los que ya existen. Pero a partir de los emprendimientos que ya existen, están los emprendedores, que son los que han ejecutado en proyectos las tareas que se van a llevar a cabo y que ya se comienzan a ejecutar en una empresa, en una industria, en un comercio, en una institución, en una organización destinada para tal fin, donde el factor humano sea fundamental, puesto que todo trabajo, todo emprendimiento o toda finalidad de la empresa persigue el costo del trabajo del ser humano, en la medida en que es el factor indispensable para que el trabajo sea eficiente y eficaz. De todas maneras, el concepto de organización también lo es, de igual manera, porque en una institución que no está bien planificada, que no está bien organizada, es muy posible que en el tiempo, o sea, a través de distintos momentos en ese lapso de tiempo, que se puede medir en meses o en años, pueda o no fracasar un emprendimiento. Para que eso no suceda, tenemos que tener en cuenta que los proyectos deben ser no solamente mostrados con un diseño, sino con una aplicación o ejecución y llegar a la concreción. Vale decir que a través de la historia nos hemos encontrado con diversas clases de proyectos que en su aplicación han tenido el problema que no han llegado a ser concretados. Es decir, la finalidad no se cumple. En ese caso, se puede hablar de un fracaso a nivel de propuesta y no de un acierto a través del producto que se quiere elaborar o terminar como modelo final. Todo proyecto en una innovación creativa parte de una idea, es decir, se consigue a través de una idea. No existe ningún proyecto que previamente se haya establecido sin partir de una idea previa. Esa idea responde a un tema de estudio. Ese tema de
estudio se incorpora al concepto de recursos humanos y relaciones humanas, teniendo en cuenta la temática que estamos desarrollando. Vale decir que un proyecto que tiene una idea central y tiene un tema, es posible que finalice en un título concreto. Ese título se expresa como un objetivo a lograr o como una hipótesis a trabajar. La acción creativa parte de una idea, es decir, se consigue a través de una idea. No existe ningún proyecto que previamente se haya establecido sin partir de una idea previa. Esa idea responde a un tema de estudio. Ese tema de estudio se incorpora al concepto de recursos humanos y relaciones humanas, teniendo en cuenta la temática que estamos desarrollando. Vale decir que un proyecto que tiene una idea central y tiene un tema, es posible que finalice en un título concreto. Ese título se expresa como un objetivo a lograr o como una hipótesis a trabajar. De manera tal que en el estudio que se haga ese proyecto, los resultados sean factibles y no se encuentren. Es decir, se tienen que encontrar, se tienen que hallar esos resultados que se persiguen. Luego que nosotros tenemos la idea expresada como un título central de ese proyecto, vamos a estudiar no solamente el marco teórico, sino los antecedentes y vamos a estudiar la justificación de ese proyecto. Generalmente, todos aquellos que realizan un proyecto no observan los antecedentes como un factor fundamental, puesto que un proyecto nunca sale de la nada, siempre tiene una base y un sustento en aquellas personas que han tenido una idea central, creativa, y que lo han puesto en marcha y en práctica y ya existe. Por otro lado, aparte de contar con los antecedentes, se debe justificar un proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos buscar el por qué lo realizamos y cuál es el fin que perseguimos. Es decir, ¿qué resultados queremos obtener? Si en un proyecto la justificación no es válida, es muy posible que ese proyecto quede trunco o a medio hacer. En este caso no vamos a hablar de aquellos proyectos que quedan a mitad de camino, sino los que alcanzan a lograr una finalidad. Vale decir que no solamente tenemos un diseño, sino que buscamos una aplicación, una ejecución y una concreción de ese proyecto. Es decir, que se transfiera a la realidad social, que sea visible, que sea puesto en práctica para que los beneficiarios, que son generalmente todas las personas que cuentan con el producto, puedan hacer uso de él y buen uso del mismo y satisfacer todas sus necesidades. Ahora bien, también en cada proyecto debemos contar con un marco teórico. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tomar en referencia cada uno de los conceptos de ese título u objetivo del proyecto para ver en qué escuela del pensamiento se encuentra. Si ese proyecto se encuadra en un pensamiento A, en un pensamiento B, justificar un proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos buscar el por qué lo realizamos y cuál es el fin que perseguimos. Es decir, ¿qué resultados queremos obtener? Si en un proyecto la justificación no es válida, es muy posible que ese proyecto quede trunco o a medio hacer. En este caso no vamos a hablar de aquellos proyectos que quedan a mitad de camino, sino los que alcanzan a lograr una finalidad. Vale decir que no solamente tenemos un diseño, sino que buscamos una aplicación, una ejecución y una concreción de ese proyecto. Es decir, que se transfiera a la realidad social, que sea visible, que sea puesto en práctica para que los beneficiarios, que son generalmente todas las personas que cuentan con el producto, puedan hacer uso de él y buen uso del mismo y satisfacer todas sus necesidades. Ahora bien, también en cada proyecto debemos contar con un marco teórico. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tomar en referencia cada uno de los conceptos de ese título u objetivo del proyecto para ver en qué escuela del pensamiento se encuentra. Si ese proyecto se encuadra en un pensamiento A, en un pensamiento B o en un pensamiento C. ¿Qué quiere decir? Que no todas las escuelas de pensamiento de relaciones humanas, o bien cuando se estudian las empresas, son iguales. Algunas ponen el acento más en la economía, otros ponen más el acento en el producto, otros ponen acento en la persona que trabaja, es decir, en el recurso humano con el que cuentan, y otros ponen acento en el éxito de venta. Es decir, no solamente son estos los enumerados los únicos, pero
cada empresa tiene un objetivo y persigue una finalidad. En esa finalidad está contenida la justificación del proyecto. Y el marco teórico da cuenta de aquellas personas que han desarrollado diversas teorías o que han puesto en práctica otro modelo de proyecto y han sido eficaces en sus resultados. Vale decir que cada uno de los emprendedores debe consultar como fuente este marco teórico para ver en qué escuela del pensamiento teórico o práctica cuadra el proyecto que va a llevar adelante. Una vez que ya lo tiene, digamos, enmarcado, lo tiene justificado y lo ha podido visualizar, se puede comenzar con la metodología del trabajo. Acá en este punto central vamos a observar que en la metodología del trabajo dos conceptos son claves. Uno es de producir y el otro es de invertir. Es decir, no hay ningún proyecto que se pueda llevar a cabo sin una inversión previa o sin un inversor que lo sustente. O de lo contrario, una cooperativa o una mutualidad. Algunas ponen el acento más en la economía, otros ponen más el acento en el producto, otros ponen acento en la persona que trabaja, es decir, en el recurso humano con el que cuentan, y otros ponen acento en el éxito de venta. Es decir, no solamente son estos los enumerados los únicos, pero cada empresa tiene un objetivo y persigue una finalidad. En esa finalidad está contenida la justificación del proyecto. Y el marco teórico da cuenta de aquellas personas que han desarrollado diversas teorías o que han puesto en práctica otro modelo de proyecto y han sido eficaces en sus resultados. Vale decir que cada uno de los emprendedores debe consultar como fuente este marco teórico para ver en qué escuela del pensamiento teórico o práctica cuadra el proyecto que va a llevar adelante. Una vez que ya lo tiene, digamos, enmarcado, lo tiene justificado y lo ha podido visualizar, se puede comenzar con la metodología del trabajo. Acá en este punto central vamos a observar que en la metodología del trabajo dos conceptos son claves. Uno es de producir y el otro es de invertir. Es decir, no hay ningún proyecto que se pueda llevar a cabo sin una inversión previa o sin un inversor que lo sustente. O de lo contrario, una cooperativa o una mutualidad de seres humanos organizados para tal fin que pueda sostener en el tiempo ese proyecto. Finalmente, producir, es decir, lograr el resultado final, el modelo terminado, va a ser la finalidad de cada proyecto y el éxito de una empresa o emprendimiento. Muy bien, creo que con eso hemos dado algunos conceptos básicos de la importancia que tiene las relaciones humanas en la empresa y de los recursos humanos como un departamento clave para capacitar, perfeccionar y hacer un seguimiento a todos los que componen la empresa, desde su jefatura hasta el operario de cualquier sección que se encuentre. Que tengan ustedes un buen pasar, un entendimiento propio y puedan analizarlo esto para futuras apreciaciones que tengan. Eso ha sido todo.